entender las bienaventuranzas. Vamos a leer las 8 bienaventuranzas nuevamente, les acompaño a que lo lean en la pantalla. En ese tiempo en el que hemos tenido, por acuerdos, que disminuir la cantidad de alabanzas que entonamos, estamos haciendo lo que precisamente Quique mencionó hace un momento, que es leer la Biblia todos juntos. Esta era una práctica muy habitual en los tiempos donde la Biblia se estaba escribiendo, pues no había facilidad para tener una Biblia como la que tenemos nosotros. Imagínense, en papiro, para que alguien la pueda obtener era algo costoso. Entonces, las personas se reunían en las sinagogas o en ciertos lugares para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Por eso cuando hemos dicho que entender la Biblia realmente no es tan complicado. Bueno, cuando vamos a los profetas es algo complicado, pero generalmente la Biblia fue escrita para poderse entender mientras se lee y poderse reflexionar después de que se lee. Entonces, esta práctica es muy importante y yo les invito a que podamos leer juntos Mateo 5, 3 al 12, esas 8 bienaventuranzas. ¿Están en la pantalla? Bien, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Me están ayudando? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando comenzamos a hablar sobre el Sermón del Monte, yo les invitaba a que cada uno de nosotros volvamos a vivir una etapa, o si alguien no la ha tenido, donde el Sermón del Monte sea una guía apasionada de todos los días, una pasión por leerlo y entenderlo. Jesucristo es el más grande predicador y maestro de toda la historia, y Mateo se preocupó por reflejarnos uno de los momentos que yo considero fue de los más especiales en cuanto a enseñanza de Jesús con sus discípulos. Nos quedamos con la idea de que Él está hablando a una multitud, pero en realidad no le está hablando solamente, es más, no está siquiera enfocado a sus discípulos, sino está enfocado a sus apóstoles. También había otros discípulos. Recuerden que Jesús tenía muchos discípulos y 12 apóstoles escuchando por varios días las enseñanzas del Sermón del Monte. Mateo los pone en esta parte y yo le doy muchas gracias a Dios porque usó a este evangelista para reflejarnos esta ética del reino que Jesucristo nos está enseñando. Todos nosotros tenemos que redescubrir una pasión por entender el Sermón del Monte. Cuando uno lo descubre, uno tiene experiencias muy especiales, como por ejemplo el comenzar a leerlo y el tenerse que detener en ciertos momentos para pedirle a Dios ayuda, unción de su gracia para poder vivir mejor lo que estamos leyendo. Se trata de tomar en serio a Jesús. Yo creo que la iglesia de todos los tiempos tiene que preocuparse por tomar en serio a Jesús. Tomar en serio a Jesús no significa que no lo hayamos tomado en serio antes, porque tomar en serio a Jesús significa avanzar toda la vida en querer descubrirlo, entenderlo y vivir sus enseñanzas. Tomarlo en serio es preocuparnos y ocuparnos y apasionarnos por estudiar las palabras que Él dijo y quererlas vivir. Cuando queremos tomar en serio a Jesús y leemos el Sermón del Monte, inevitablemente tendremos que tomar de momentos donde dejaremos de leer para comenzar a orar lo que acabamos de leer y decirle, Señor, yo quiero realmente vivir esto que tú tienes aquí en la palabra. Lo que el Espíritu Santo inspiró a Mateo para que lo escribiese en esta porción de la Biblia. Señor, yo quiero vivir esto que acabo de leer. Entonces tenemos que detenernos para vivirlo. Yo lo leo y procuro no leerlo de corrido, porque tengo que detenerme y tener ese momento especial de oración, de plática con Dios y también de análisis, pedirle al Espíritu Santo,
Revélame cómo es que yo lo estoy viviendo y cómo es que no lo estoy viviendo. Revélame qué es lo que he podido vivir y también revélame qué es lo que me falta aún por vivir. No vaya a ser que esté resistiendo la gracia transformadora de Jesús en mi vida. Entonces tenemos que considerar algunos aspectos que el día de hoy les quiero exponer sobre las bienaventuranzas para poderlas entender y entonces vivir. Quiero aclarar algo. La palabra aprendizaje tiene una connotación de aplicar lo aprendido. El aprendizaje no es recibir conocimiento. Recibir conocimiento es otra cosa. El aprendizaje es entender lo que escuché, aprenderlo para vivirlo. Aprenderlo significa vivirlo. Si solamente yo recibo algo a nivel de conocimiento, pero eso no lo vivo, lo estoy conociendo tal vez, lo he memorizado, pero no lo estoy aprendiendo. Aprender las escrituras significa vivir las escrituras. Tengo que vivir las escrituras. Entonces, hay que decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender las bienaventuranzas. Y hay algunos principios, entre otros, que quiero comentarles para poder vivir, entender y vivir estas bienaventuranzas. Primero quiero recordarles que la palabra bienaventuranza, algunas versiones lo traducen como dichoso o como felices. Yo me quedo con la palabra bienaventuranza, aunque tiene un aspecto que no refleja tanto lo que la Biblia está diciendo. Finalmente el Nuevo Testamento pues no fue escrito en español, fue escrito en griego, y la palabra bienaventuranza tiene que ver con una buena aventura. Pero las bienaventuranzas no se viven con una buena aventura, también se viven con una mala aventura. O sea, si me está yendo bien o no me está yendo muy bien, independientemente de las circunstancias, es algo que yo debo entender y es algo que yo debo vivir. Nada más con esa acepción, a mí me gusta más traducirlo como bienaventuranza. En el griego, esta palabra es Macario, Macarios. ¿Se acuerda cuando dijimos que todos somos Macarios? Entonces, una vez más, saluda a la persona que tiene un saludo, dile, hermano Macario. Todos somos Macarios. Para si alguien quiere tener otro hijo, ¿verdad? Y ponerle este nombre, ya sabe que el significado de su hijo, del nombre de su hijo, será bienaventurado. Todos somos bienaventurados. El lenguaje de las bienaventuranzas es muy común en toda la Biblia. Se le conoce actualmente como el antiguo macarismo y se encuentra una gran cantidad de declaraciones de bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Inclusive en el Apocalipsis encontramos constantemente bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa dichoso, significa feliz, significa alegre, significa un estado de plenitud. Si alguien quiere definir la felicidad, pues no es tan fácil de definirla. Yo creo que la felicidad es un estado de plenitud y de agradecimiento. Los griegos creían que la felicidad tenía que ver con el poder tener experiencias muy diferente a otros grupos, como por ejemplo entre los judíos, los esenios, aquellos que se separaban, que ellos veían la felicidad de otra forma. Yo creo que la felicidad o el gozo bíblico, y me gusta por cierto más la expresión del gozo bíblico, tiene que ver en un estado de plenitud por una relación con Dios que se expresa en el agradecimiento del día a día. Y es lo que Jesús está diciendo, dichosos, dichosos. Y él hace un contraste cultural, porque el mundo dice una forma de ser dichoso y Jesús está diciendo otra manera de ser dichoso. Las bienaventuranzas o este antiguo macarismo, por Macario, que acabo de mencionar, era algo que las personas usaban inclusive para decir felicidades. Esta fue la expresión que una mujer gritó cuando Jesús está exponiendo ahí en Lucas 11, 27, 28, les recuerdo esta lectura. Mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Te está diciendo bienaventurado tu mamá, ¿verdad? O bienaventurada María. Y luego Jesús respondió y él dijo, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es el verdadero aprendizaje. Escuchar la palabra de Dios y ponerla por práctica. Eso me hace una persona dichosa, me hace una persona feliz. ¿Se fijan cómo Jesús hace un contraste en cuanto a la búsqueda de la felicidad?
¿Cuántos escritores, cuántas tintas se ha derramado para escribir reflexiones en torno a la búsqueda de la felicidad? Las personas están buscando la felicidad y eso está bien porque la felicidad, ya dijimos, es un estado de plenitud, pero también depende mucho, es que cómo estamos definiendo la felicidad, cómo estás interpretando la felicidad y cuál es el camino que cada uno de nosotros estamos llevando a cabo para interpretarla. Y eso tiene que ver con la definición que tú tienes, que cada uno de nosotros tenemos de la felicidad. Entonces serán las decisiones y el camino que tomaremos para llevarlo. En la Biblia, la felicidad es un tema constante. O sea, Dios no nos llamó a la tristeza. A una ocasión, hace como 2 años, no se me olvida porque traje un letrero, ¿verdad?, para hablar sobre la felicidad. El hermano Jorge me ayudó a detenerlo acá al frente. Y hablamos de que somos llamados, Dios nos llama al gozo y a la felicidad. O sea, Dios no llamó al cristiano para que sea una persona triste y una persona deprimida. Creo que en ese tiempo es muy importante el poder entender las bienaventuranzas porque se viene una pandemia de tristeza y de depresión. La semana pasada o antepasada que tenía reunión con el secretario de Salud del Estado nos decía, nosotros necesitamos de ustedes de las iglesias porque lo que viene, lo que está por venir ya y ya lo estamos viendo, es una pandemia de tristeza, de depresión. La iglesia tiene la palabra de Dios para que las personas puedan experimentar la verdadera felicidad. Simplemente, llanamente, con ver la cantidad de ocasiones que en la Biblia se usa la expresión bienaventurados, nos damos cuenta que lo que Dios está deseando de cada uno de nosotros es que seamos personas felices. Pero para eso tenemos que comprender el contraste de la cultura del reino con la cultura que no es del reino de los cielos. Por eso aquí en la imagen pongo como un reino, ¿verdad? Una visión hacia el llegar al reino, porque mi cultura debe ser la cultura del reino de los cielos, porque somos embajadores. Recuerden que una embajada representa la cultura y vive la cultura del lugar donde viene o lugar que está precisamente representando. La cultura se va a reflejar en una embajada. La embajada mexicana en cualquier país, ahí en ese lugar se van a comer chilaquiles. ¿Sí? Que ahí en ese lugar se van a decir palabras mexicanas, ahí en ese lugar se van a contar palabras mexicanas y ahí en ese lugar va a aplicar la ley mexicana independientemente del país donde esté. Eso es una embajada. Nosotros somos embajadores de Jesucristo y del reino de los cielos, así que debemos traer y vivir la cultura del reino de los cielos. El mundo tiene una idea de cómo ser feliz. Se han derramado tintas, se han escrito canciones, se han compuesto poemas por muchos años de la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? Las personas dicen, finalmente lo que necesitamos es ser personas felices y está bien, siempre y cuando comprendamos el contraste que la Biblia hace de la felicidad. Entonces hay un reto que la Biblia nos está lanzando el día de hoy y que creo que todos lo hemos percibido en nuestro proceso de conocer a Dios. Uno tiene que decidir si confío en la cultura o confío en Jesús. La cultura me dice formas de ser feliz y Jesús me dice caminos para ser feliz. La cultura me habla de caminos para ser feliz y Jesús me habla de caminos para ser feliz. Y son caminos que no puedes vivirlos juntos. Muchos de ellos son excluyentes. Algunos de ellos están así en el ámbito de lo gris, donde depende el contexto y la forma como lo estés viviendo, será bueno o será malo. Pero lo que es bien claro es que si el mundo va para el sur, Jesús va para el norte. Son caminos diferentes, son conceptos distintos, decisiones inclusive hasta contrarias para poder alcanzar y vivir la felicidad. Y cuando uno es consciente de lo que Jesús está diciendo, uno tiene que tomar la decisión, o le creo a Jesús, o le creo lo que me está diciendo la cultura. La cultura nos va a decir muchas cosas, como por ejemplo, para ser feliz, tienes que tener la capacidad de comprar todo lo que deseas. Y yo pienso que todos de alguna u otra forma hemos sido influenciados por esta cultura y tenemos que luchar con eso todos los días, porque no es que yo ya lo logré en una ocasión y lo dejo de lograr. Ya no lo voy si un tiempo ya no lo deseo, no significa que por toda la vida lo voy a dejar de desear. Es algo con lo que tenemos que estar
luchando todo el tiempo. El mundo nos vende la idea de que tú necesitas algo para ser feliz. Y ahorita con el poder de las redes sociales, que tiene una capacidad de ultra segmentación, ¿verdad? Ha existido, bueno, parece que ya se bajó eso, pero había un éxodo de WhatsApp hasta otras apps de comunicación social, porque WhatsApp, al ser parte de Facebook, quiere seguir con esto, que es la detección de la necesidad de los usuarios para poderte vender cosas. Algunos dicen, eso es positivo porque si estoy buscando algo me van a caer ofertas. Y bueno, y yo creo que tiene cosas mucho más negativas que positivas, porque siempre nos están vendiendo la idea de que tú necesitas esta lavadora para ser feliz. ¿Ah? Ya deja de usar trapeadores y usa una máquina redonda, así que es la que hace todo el aseo, y dice uno, wow, ¿verdad? Y puedes caer en la trampa, ¿verdad? Y si te agarran con saldo en la tarjeta, ¿verdad? O que recibiste un bono, algo así por el estilo, podrías en este momento, de manera impulsiva, comprar. Antes nos deteníamos porque había que trasladarse a una tienda, ¿verdad? Y luego a ver si encontramos el producto. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Donde cuando querías algo era difícil de encontrarlo y tenías que preguntar, oigan, ¿y dónde lo compro? Ahorita pues es muy fácil comprar cosas porque te metes a internet y lo compras en el momento. La otra vez estaba escuchando una entrevista de radio, era un podcast, ya no recuerdo, y comenzaron a hablar de algo que un producto, un libro, ya no recuerdo cuál de las dos cosas eran. Y la persona dijo, sí, de hecho en este momento lo acabo de comprar. Eso se está hablando en la radio, ¿no? Y lo acaba de comprar. ¿Cómo es eso? Pues bien fácil, lo buscas y en el momento lo compras, ya está todo ahí, solamente tienes que dar un clic y lo vas a comprar. Entonces constantemente la mercadotecnia nos dice, hey, necesitas esto para ser feliz. Si no tienes el último celular, no vas a ser feliz. Pero también nos dice, necesitas viajar y conocer para ser feliz. Hay paradigmas diferentes. Una generación anterior, la forma de paradigma es como el paradigma del peregrino, es como estar avanzando, ir avanzando, el paradigma del progreso. Por eso antes se nos vendió tanto el progreso. ¿Se acuerdan? Salinas de Gortari hablaba del progreso. Ahorita si un político habla del progreso, yo creo que está desfasado y no tiene ni idea de lo que está mencionando, la verdad. Porque tiene que ver con el mito del progreso, que es el avanzar el peregrino. Las personas de antes decían, bueno, yo me preparo, me endeudo con una casa, la voy a pagar por 30 años. Esas son las generaciones antes todavía, hasta la generación antes de la milenial y más o menos aquellos que nos toca ya vivir en la generación o nacer en la generación de los millennials. Entonces, me voy a endeudar con 30 años de casa. Voy a trabajar para mi jubilación y lo más importante es la jubilación. Y por eso vemos una generación, ¿verdad?, de americanos o canadienses o europeos que en tiempos donde allá hace frío, aquí hace calor, se vienen a disfrutar, y todos son personas que ya están pensionados, porque es el mito del progreso. O sea, trabajo duro, 2, 3 trabajos, diversificación de ingresos al punto de la saturación, para llegar a la etapa de que voy a ser un adulto mayor, voy a estar jubilado y voy a viajar por todo el mundo, y voy a ser entonces un anciano feliz. ¿Por qué? Porque voy a viajar. Las nuevas generaciones tienen otro paradigma. Las nuevas generaciones, y ya está comprobado desde los millennials para acá, no quieren endeudarse con una casa por muchos años. Muchos de ellos buscan una casa que no sea tan importante, lo que quieren es viajar. Entonces también te van a llegar ofertas sobre esto. Decir, hey, si tú quieres ser feliz, entonces tú tienes que viajar. ¿No has salido del país? ¿No conoces Cancún? Entonces, ¿cómo puedes conocer la felicidad, no? Cosas así por el estilo. Entonces, todo el tiempo el mundo nos está bombardeando de eso. Otros dicen, no, si tú eres hombre y quieres ser feliz, pues tienes que ser un Don Juan, ¿no? Tienes que ser un conquistador. A las mujeres, ¿quieres ser feliz? Pues tienes que tener una figura que le llame la atención tanto a mujeres como a hombres, y más probablemente primero a mujeres y después a hombres. Porque deben saber que los hombres generalmente nos vestimos para estar cómodos. ¿Ah? Nos vestimos para estar cómodos, ¿no? Y vernos bien. A mí me interesa gustarle a mi esposa, y de ahí, a quien le guste o no, no me importa. En una ocasión una hermana me dijo, pastor, me gustaba más cómo se peinaba para atrás. Le digo, pues lo bueno que me peino para mi esposa, no para usted, ¿verdad? Si a mi esposa le gusta que me peine así, pues porque a mí me interesa caerle bien a mi esposa, ¿no? Que le guste a mi esposa y demás, no me importa. Y uno puede llegar a una tienda y traer la misma ropa, ¿verdad? Y uno dice, la compraste en el tianguis, ¿verdad? Si toma foto y la subes a Instagram, ¿verdad? O la subes a Facebook, lo que sea. Pero si una mujer llega a una fiesta y hay otra mujer que compró el mismo vestido,
Ya se le amargó la noche, ¿no? Porque muchas de ellas se visten más para las mujeres, inclusive, que para los hombres. Son paradigmas diferentes. La cultura te puede decir, hey, tienes que tener esta ropa, tienes que tener, lograr estas tallas para que puedas ser feliz. Entonces el mundo nos ofrece muchos caminos para la felicidad. Hay una gran afluencia en las series que tiene que ver con narcotraficantes y yo sospecho que es como el deseo de muchas personas de tener poder, ¿no? Porque si algo va a representar el narcotráfico sería el poder desmedido, el que no haya una limitación. No importa que muera en un año o que muera en unos meses, pero voy a hacer lo que quiero. Quiero ser el rey, ¿verdad? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. En mi palabra es la ley, ¿verdad? Como dijo el salmista. El deseo de hacer lo que yo quiero, pero no han comprendido que eso es lo que Jesús desea. En las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, lo que Jesús desea es que hagas lo que quieres. Eso es lo que Jesús desea. O sea, Jesús no desea que el cristiano sea una persona que se esté golpeando la espalda, que esté sufriendo y que no pueda ser feliz, esté triste, que sea un amargado porque siempre está reprimiendo sus deseos. No, ese no es el deseo de Jesús. El deseo de Jesús es que vivas la cultura a tal punto que hagamos lo que queramos hacer, porque lo que queremos hacer es lo correcto, porque es lo que Él puso en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Jesús realmente desea que hagamos lo que querramos, siempre y cuando eso que querramos venga desde el corazón de Dios y producto de una relación con Dios, entendiendo el verdadero paradigma de la felicidad, la verdad sobre la felicidad, entender y creerle a Jesús, encontrarte a la Escritura de qué es lo que me va a llevar la felicidad. Y entonces Jesús comienza a decir cosas bien antagónicas, como por ejemplo, dichosos los pobres en espíritu, ya hablaré sobre eso. ¿A quién se le ocurre decir esto? Bueno, a Jesús, porque la cultura de Jesús es diferente. Recordarán ustedes que en los tiempos de la vida de Jesús aquí en la tierra, es cuando Roma había llegado a su cúspide. Roma, uno de los imperios, probablemente uno de los imperios más poderosos que ha existido sobre la tierra, que lograba limitar a las poblaciones, les daba libertad de su propio lenguaje, de su propia religión, les cobraba altos impuestos y era capaz de aplastar cualquier levantamiento social. Los israelitas soñaban con lo que habían hecho años atrás los macabeos, que habían logrado una libertad. Pero ahora con el Imperio Romano eso sería muy complicado. Y ellos estaban esperando, sobre todo el grupo de los judíos, de los celotes, esperaban un Cristo reinante, aquel que viniera a levantar una vez más el trono del gran rey David y que Israel llegara a ser un imperio por sobre todas las tierras. En aquel tiempo donde Salomón cobraba tributos, o más bien le traían tributos de todos los reinos alrededor, porque ningún rey se quería pelear con Salomón. Salomón no tenía que obligarles a entregar tributos, ellos entregaban tributos porque querían quedar bien con Salomón por su poder. Un rey que tenía la paz sin ser bélico, impresionante por el poder y el posicionamiento que Dios había puesto en Israel a partir del reino de David. Entonces ellos esperaban el Mesías reinante. Entonces cuando ellos ven a Jesús, un Jesús que puede darle vista a los ciegos, un Jesús que puede hacer que los paralíticos se levanten, un Jesús que tiene poder para levantar inclusive a los muertos, el más grande miedo del ser humano, la muerte. Entonces Israel lo que está esperando es que Jesús haga un levantamiento, levante una guerra espiritual en favor de Israel, y entonces el Imperio Romano sea derrocado e Israel quede por encima de todas las naciones. Ese Jesús, que esperaban que fuera un Jesús como un Mesías del tipo reinante, no sufriente, se presenta y en su primera predicación Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús no se supone que para ser dichoso yo tengo que ser rico. ¿Cómo estás diciendo que el pobre en espíritu va a ser una persona feliz? Y luego Jesús dice cosas como, dichosos, felices, bienaventurados los que lloran. Bueno, se supone que si lloro es porque pues estoy triste, ¿no? A no ser que el chiste haya estado muy bueno, ¿verdad? Y se me haya descontrolado la emoción y me salen lágrimas. Pero si no es así, generalmente lloramos, la mayoría de las veces lloramos
porque estamos tristes, ¿no? Ojalá la mayoría de las veces que llorábamos fuera porque el chiste estuvo muy bueno. Pero no es de esa manera. Entonces, ¿cómo dices Jesús que dichosos los que lloran? Jesús hace un contraste porque Jesús está hablando de la cultura del reino y yo tengo que decidir si le creo a Jesús o le creo a la cultura. O sea, Jesús está diciendo el final del camino y también lo que se experimenta durante el camino, si se vive genuinamente. Jesús está diciendo que lo que se experimenta en el camino es la felicidad y lo que experimentas al final del camino sigue siendo la felicidad, aún con una mayor intensidad desde el otro lado de la eternidad. El mundo es también lo que te promete una felicidad, pero muchas personas se ven ante la lucha de todos sus años con un vacío profundo, que se dan cuenta que los años de trabajo, de apasionamiento en ciertas áreas, no logró tener, prometer la felicidad. Por eso está muy mal cuando alguien trabaja como un medio para obtener dinero solamente y no ha logrado resignificar lo que la Biblia habla sobre el trabajo. Ya hice 2 reflexiones sobre ese tema durante el último confinamiento. La cultura del reino hace un contraste. Ahora, ¿cómo vamos a interpretarlas? Aquí hay algunos principios, porque yo quiero invitarles a que usted se aprenda de memoria las bienaventuranzas. Ojalá la siguiente semana todos sepan de memoria las bienaventuranzas. Son 8, hermanos, están cortitas, es bien fácil. Ahorita como que ya no practicamos mucho la memoria, ¿no? Y si no practicamos de memoria, nos vamos a equivocar, ¿verdad? Nos vamos a equivocar. Nos va a pasar como aquel hombre que le estaban preguntando por su esposa y dice, mi esposa, oye, ¿cómo se llama eso que cae en las mañanas? Rocío. ¡Rocío! Hay que practicar la memoria. Entonces, apriete las bienaventuranzas. Apriete las bienaventuranzas. Son cortitas, bien fáciles. La primera, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Escoge una versión que te guste sobre las bienaventuranzas. Ok, Jesús está hablando de este camino, pero aquí hay unos principios también que quiero invitarles que en la medida que se los aprendan, ustedes los puedan vivir. 2 aspectos iniciales. Las bienaventuranzas tienen una aplicación presente y tienen una promesa futura. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Tiene una aplicación presente y tiene una aplicación futura. Entonces, yo tengo que leer el texto y preguntarle al Señor, bien, ahora entiendo cuál es la promesa de esta bienaventuranza, pero también quiero comprender cuál es la aplicación para ahora. Los teólogos le llaman a esto el ya pero todavía no. El ya pero todavía no. Es decir, hay un cumplimiento presente, pero también hay un cumplimiento futuro. Yo tengo que comprender las 2 dimensiones. Entonces, cuando reflexiones sobre qué significa los pobres en espíritu, porque hay que reflexionarlo, Jesús es muy corto la forma de verlo y tenemos que analizarlo en revelación de todas las escrituras y comenzar a reflexionar. Pregúntate, ¿cuál es la aplicación que tiene este principio, esta bienaventuranza, los pobres en el espíritu ahora, y cuál es la aplicación que tendrá en la eternidad? No solamente lo veas para la eternidad, porque tiene una aplicación presente. También tienes que considerar las 2 dimensiones del evangelio que están reflejados en nuestro, en el eslogan que tenemos aquí en nuestra congregación, que es amar a Dios, amar a las personas. Amar a Dios, amar a las personas. Hace muchos años visité una iglesia en Chicago de transformación social que tenía esta frase en inglés, loving God, loving people. Y a mí me impresionó tanto que después yo hablé aquí con los hermanos, algunos, oigan, yo estoy y en ese tiempo estaba tan apasionado por el principio de la ley, ¿verdad? Que es tener una relación con Dios, una relación con las personas. Ustedes constantemente me han escuchado decir que tenemos una relación vertical y una relación horizontal, ¿verdad? Entonces, amar a Dios, amar a las personas, es el eslogan que tenemos desde ya varios años aquí en nuestra congregación o este ministerio que hemos denominado Familias de Fe, porque es una invitación constante a que la Biblia yo la aplique en esas 2 dimensiones. Entonces, cada una de las bienaventuranzas yo debo entenderlas en las 2 dimensiones. Es decir, esta bienaventuranza, ¿cómo impacta mi relación vertical con Dios? Y esta bienaventuranza, ¿cómo impacta mi relación horizontal con Dios?
Y de esa manera vamos a poder profundizar en lo que significa ser feliz. Quiero recordarte a manera de resumen. La Biblia desea que seamos gozosos, personas felices, personas dichosas. No significa que no vamos a experimentar crisis, pero aún la Biblia nos enseña y nos dice que es posible tener gozo en medio de las situaciones más complicadas. Para eso, viviendo la cultura del reino, yo debo tomar la decisión si le creo a Jesús o le creo al mundo. El mundo te dice formas para llegar a la felicidad. Y qué bueno que tengas la capacidad de comprar muchas cosas. Qué bueno que tengas un buen trabajo, un buen sueldo, que puedas hacer que tu empresa, tu proyecto crezca, que en tu profesión seas el mejor que presta ese servicio. Es bueno, en la Biblia vemos muchos hombres bendecidos económicamente. Bueno, y otros hombres bendecidos que económicamente no tienen tanto. No está mal que tú puedas tener recursos. Lo que sí está mal es creer que eso te va a dar la felicidad y que ese es el camino a la felicidad. Entonces tengo que decidir, o le creo al mundo o le creo a Jesús. No vaya a ser que al final de nuestros días nos demos cuenta que todo por aquello por lo que soñamos, por lo que trabajamos tan duro, aquello por lo que inclusive nos enajenamos del matrimonio, de la familia, de los hijos, en la búsqueda sobre la felicidad realmente sea infructuosa y nos veamos al final de nuestros días en tristeza. Cuando Jesús lo que quiere es que seamos felices, se le tiene que creer a Jesús. Y finalmente, recordarte que cada una de estas bienaventuranzas tiene su aplicación presente y tiene su aplicación futuro. No solamente es para el cielo, es para aquí, para vivirlo aquí en la tierra. Y para esto, para descubrirlo y entenderlo, cada que leas la bienaventuranza, reflexiona lo más profundo que puedas. ¿Cómo se aplica en tu relación vertical y cómo se aplica en tu relación horizontal? Yo espero que esa semana puedas aprenderte las bienaventuranzas y tengas que detenerte a leer cada una de ellas para decirle al Señor, ayúdame a vivir, ayúdame a entender y vivir esto que acabo de leer. Les invito, hermanos, que nos pongamos de pie.